mostrarlas acá. Okay. Hoy tenemos un tema, wow, el tema de temas es el acercamiento a lo divino, pero les comenté, como parte de la tercera sesión del curso de Lama Rinchen, de despertar a la no dualidad. Y esta lección es muy profunda. No sé si ya tuvieron oportunidad de verla, sino ahora que la vean, wow, es maravillosa y tiene una meditación también muy, muy profunda. Sí, sí, sí. Sí, entonces, si ya la vieron, pues, pero antes de entrar al acercamiento a lo divino, Lama Rinchen hace una recapitulación muy breve de lo que vimos en la primera y en la segunda lección, y luego toca unos temas que son muy profundos. Entonces, él los toma un poquito de pasada, pero yo quise detenerme y profundizar un poquito más allá, porque son temas cruciales que pueden marcar todo nuestro camino espiritual. Entonces, vamos a empezar acá. Y él hace este acercamiento a lo divino desde la perspectiva de la no dualidad. Eso es, wow, algo maravilloso, que normalmente no tenemos este abordaje, esta aproximación a lo divino desde esta perspectiva. Generalmente en nuestra vida nos hemos acercado a la divinidad a través de la dualidad, de yo estoy aquí y Dios está acá, ¿no? Y Dios me va a salvar a mí. Y dice Lama Rinchen que este es un punto para introducirnos conscientemente en el camino espiritual, ¿sí? Entonces, entender esto es crucial. Él dice que la primera misión, el primer objetivo para prepararnos, para encaminarnos al desarrollo espiritual, es poder distinguir entre la felicidad genuina y la felicidad mundana. Y yo lo quise presentar aquí en el contexto de las dos verdades que hemos visto. La verdad relativa, la realidad convencional, y la verdad absoluta, la realidad última. Y muchas veces hemos estado buscando la felicidad mundana, ¿no? Que Lama Rinchen dice, esto es algo que realmente nos distrae, o sea, que simplemente nos distrae, perdón. Y mientras sigamos poniéndole veladoras y apostándole todo nuestro esfuerzo y nuestra energía a la felicidad mundana, vamos a seguir cosechando frustraciones, porque esta felicidad mundana no nos va a poder llenar nunca. Lo vamos a entender un poquito más adelante. ¿Qué Y haces, papi? hay otra felicidad, Muy bien, señorita. que es la felicidad absoluta, la felicidad, lo que se conoce como la felicidad, el nirvana, ¿no? Y dice que esto es lo que realmente nos llena y nos satisface a largo plazo, ¿sí? Entonces, él dice que mientras sigamos aquí apostándole hacia acá, pues solamente vamos a obtener distracciones momentáneas, ¿no? Y él dice, el primer objetivo en el desarrollo espiritual es cuando empezamos a entender y aceptar que puede haber una felicidad espiritual mucho más permanente, mucho más confiable que
esta felicidad mundana, ¿no? Pero esto es algo que tenemos que ir entendiendo y aceptando, o sea, entendiendo en nuestra mente y aceptando en nuestros corazones, ¿no? No es fácil hacer este giro, ¿no? De cambiar, porque a lo mejor llevamos toda nuestra vida a- apuntando hacia acá, y no solamente esta vida, muchas vidas, ¿sí? Y entonces ahora nos dicen, no, pues apunta hacia acá, no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos atrapados en los 8 intereses mundanos. Y aunque ya lo habíamos leído, la voy a recordar, esta, esta historia, que la ve más en la perspectiva Theravada. Dice, cuando por primera vez el Buda fue a la ciudad de Kausambi, un hombre resentido sobornó a los maleantes de la ciudad para hacerles hablar mal de él. Cuando los discípulos de Buda entraron en la ciudad, no pudieron recibir ni una limosna y en cambio le llenaron de injurias. Ananda le dijo al Buda, hola Marta, buenas noches. Ananda le dijo al Buda, será mejor que nos marchemos de esta ciudad. Seguramente habrá otras ciudades mejores. Buda le contestó, Ananda, si en la siguiente ciudad es igual que aquí, ¿qué harás? Ananda le dijo, gran Buda, nos iremos a otra ciudad. Y el Buda le dice, Ananda, si seguimos así no habrá fin. Yo pienso que es mejor soportar con paciencia y en silencio todas las injurias y cuando se terminen nos iremos a otra ciudad. Querido Ananda, Buda nos altera por estas 8 cosas: la ganancia, la pérdida, el orgullo, el desprecio, la alabanza, la injuria, el sufrimiento y la alegría. Estas injurias se terminarán en 7 días. ¿Sí? ¡Guau! Entonces, muchas veces en nuestra vida estamos agarrados de esto, de la ganancia, la pérdida, el orgullo, la depresión, los halagos que nos hacen los otros, ¿no? Y, y estamos como en la montaña rusa, ¿no? Así de subiendo y bajando, ¿no? A veces en un mismo día, ¿no? De repente alguien nos halaga y ¡fum! Vale, nos inflamos como un globito y de repente llega otra persona y nos insulta y nos desinfla, ¿no? Y estamos así, Lo quise poner de esta manera porque dicen los maestros que tenemos 4 obstáculos, que son 4 apegos. El apego a la vida o el apego a la no vida. Cuando la vida no me da lo que yo espero de ella, entonces digo, no, pues ya no quiero jugar. Como decía Mafalda, ¿no? Para en el mundo que me quiero bajar. El apego a los placeres, el apego a la paz y el apego a la ignorancia espiritual. El no saber cómo conectar con mi verdadera esencia, con mi verdadera naturaleza. Y estos 4 apegos están relacionados con los 8 intereses mundanos. Las ganancias y pérdidas que buscamos que nos dé el mundo, los halagos y las críticas que vienen de los demás, el placer que buscamos para alejarnos del sufrimiento y el orgullo que obtenemos. Entonces es un tema que me he peleado con él muchas veces porque no encuentro las traducciones exactas de las palabras y está la versión Theravada y la versión Mahayana, pero quise representarlo un poco así. Ok, tenemos el mundo, las cosas, tenemos a los seres, aquí está mi orgullo y acá el placer o la felicidad, ¿no? Entonces, lo quise poner gráficamente, estos que llaman los 8 dharmas mundanos, porque
A veces, esta es la cárcel en la que vivimos, donde a veces tenemos ganancias y a veces tenemos pérdidas, ¿no? El, cuando estamos en verde, wow. Cuando bajan nuestras ganancias, nos ponemos en amarillo, ya nos preocupamos. Pero cuando ya estamos en rojo, en pérdidas, entonces viene un gran sufrimiento. Y el otro es cuando tenemos alabanzas de los demás, eso nos llena mucho. Cuando la gente habla bonito de nosotros. En cambio, cuando nos injurian, nos critican, nos cuestionan, nos desinflamos totalmente, ¿no? Y lo que estamos buscando es este placer para huir del dolor, ¿no? Y entonces cuando obtenemos ganancias, placer, alabanzas, entonces nos inflamos, ¿no? Como el caballito acá, el orgullo. Y en cambio, cuando tenemos pérdidas, dolor, injurias, nos desinflamos como un globito, ¿no? Lo quise de alguna manera representar en este mapa, donde tenemos a la parte más objetiva, la parte más externa, que son los objetos, las cosas, los bienes y las personas, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos en el mundo, ¿no? Seres y objetos. Y la parte más interna, más subjetiva, que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, sensaciones y nuestro ego. Y aquí podemos agregar la visión autocentrada, ¿no? Entonces, ¿qué es el yo? ¿No? Y lo que dicen acá, poniendo las dos tradiciones, la tradición Theravada, esta que decía en esa historia, y la versión tibetana, entonces, del mundo lo que buscamos son ganancias y no tener pérdidas. De los demás lo que buscamos son alabanzas, halagos, felicitaciones, y nos duelen mucho las injurias, las críticas, los cuestionamientos. De cuando obtenemos ganancias y alabanzas, cuando tenemos estas dos, entonces tenemos mucha alegría, mucha felicidad, mucho placer, y entonces me inflo como un globito con mucho orgullo de decir, ay, que no sé si decir la palabra, pero bueno, ya se la saben todos en mexicano. Este, hay hasta varias, ¿sí? Que es, o sea, soy el mejor del mundo, ¿no? Acá lo voy a poner así, soy el mejor, ¿no? En cambio, cuando tengo pérdidas, cuando recibo injurias, críticas, cuestionamientos, eso me provoca dolor, sufrimiento, y entonces me desinflo, siento culpa o incluso humillación, ¿no? Entonces, mientras estemos atrapados en, mientras estemos atrapados en los 8 intereses mundanos, no vamos a poder desarrollarnos espiritualmente, ¿no? Esta es la gran lección de Milarepa, ¿no? Que habíamos visto, ¿sí? Y que ahora la retoma Lama Rinchen, aunque la toma así de pasada, ¿no? En esta lección, porque cuando él dice, para encaminarnos al desarrollo espiritual, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre esta felicidad mundana y la felicidad espiritual. Y esta felicidad mundana está muy vinculada con estos 8 intereses, ¿sí? Mundanos.
O sea, pensamos acá, pero esto es una trampa del ego, ¿sí? Realmente todo esto solamente nos va a dar una felicidad momentánea, fútil, ¿sí? Entonces, Lama Rinchen en esta lección nos recuerda, ¿no? Que habíamos visto, ok, estamos en el pantano, esto es lo que vimos en la lección 1, donde nuestra semilla, nuestro gotra, nuestro gen espiritual, está cubierto, está escondido por montañas de lodo, por los velos de la ignorancia, los kleshas, los vasanas, ¿no? Y el primer paso acá sería descubrir esa semilla, que es el despertar de la conciencia, ¿no? Cuando la semilla ya está a la vista, cuando la descubrimos la semilla, ¿sí? Cuando nos ponemos fértiles espiritualmente. Pero en la lección pasada ya no hubo tiempo, yo ya no toqué este punto, porque el Lama Rinchen decía, el segundo paso, hablando del despertar de la conciencia, es cómo identificar que esta semillita, que esto ya despertó, ¿sí? Y cuáles son los bloqueos a este despertar, ¿no? Qué es lo que la cubre a esta semilla y cómo se desarrolla, cómo se activa, qué puedo hacer para descubrir la semilla. Y él menciona 4 cosas de cada una de ellas. Yo las quise sintetizar acá. Estas las tienen ahí en la lección, pero él dice, hay 4 obstáculos, ¿no? Aquí, que impiden que la semilla se vea. Uno, las aflicciones. Cuando la gente tiene demasiado dolor, demasiado sufrimiento, está demasiado abrumado, es difícil decirle, no, conecta con tu espiritualidad, ¿no? O sea, este, cuando tenemos malos amigos o maestros o seguimos un mal camino, cuando estamos en modo sobrevivencia, en modo supervivencia, de no, yo no le puedo dedicar tiempo a lo espiritual porque tengo que trabajar, hago 2 horas de camino a mi trabajo, 2 horas de regreso y tengo que ir al súper luego y tengo que preparar la comida para mis hijos y luego tengo que llevar el coche al taller, o sea, tengo demasiadas ocupaciones, entonces no puedo, no puedo. O cuando estoy bajo el control de otras personas, ¿no? Ya sea algún tipo de esclavitud real o simulada, ¿no? Entonces, estos son 4 grandes obstáculos que impiden a la mayoría de los seres humanos el poder descubrir su gen espiritual. Ahora, ¿cómo podemos descubrirlo? ¿Cómo podemos ir de aquí a acá? Dice, ok, con virtud, o sea, actuando éticamente, actuando noblemente, no causándole daño a ningún ser, ni, ni humano, ni animal, ni insecto, o sea, es no causar daño a ningún otro ser. Con altruismo, con generosidad. Esa es una puerta de entrada a la espiritualidad. Meditando, entrenando la mente con la meditación y estudiando el Dharma, ¿no? Son 4 pasos que nos pueden ayudar a ir quitando estos velos acá, este lodo que cubre nuestra mente. ¿Y qué señales hay de que esto ya despertó? Dice, son 4. El actuar virtuosamente, que es la misma que acá, aunque tiene una connotación distinta, ¿no? Porque aquí habla de la parte el, de la virtud, el código ético, el voluntariado, la generosidad, y en
ya la señal es cuando ya tenemos esa inclinación natural, que ya nos sale espontáneo, ¿no? Quizás aquí esta virtud espontánea, ¿no? Quizás esta virtud es más todavía como artificial, ¿no? Porque a lo mejor estamos acá acostumbrados a actuar no virtuosamente, y entonces aquí empezamos a tener esa inclinación, pero aquí ya te sale espontáneamente portarte bien. La empatía y la compasión que sientes por un animalito, por un ser humano, por un ser que está sufriendo. La tolerancia y paciencia que ante los insultos, como por esta historia del Buda, Ananda se ve que no tenía mucha tolerancia y paciencia, ¿no? Y en cambio el Buda decía, no pasa nada, podemos quedarnos aquí y aguantar los 7 días y no pasa nada. Y eso se acabará, ¿no? Y cuando ya tienes esta confianza en el Dharma, que realmente te das cuenta que el Dharma es verdadero y que tiene corazón. Hola, Dulce, buenas noches. Que tiene, entonces, esta parte es lo que son señales de que ya, ya se dio el despertar de la conciencia en ti, ¿sí? Entonces, estos son importantes, ¿no? Porque decíamos, todos estamos en este pantano, acá, pero ¿cómo me quito estos obstáculos? ¿Cómo logro este despertar de conciencia? ¿Y cómo me doy cuenta de que este despertar de conciencia sí se está dando? ¿Sí? Pero luego dice, aguas, cuidado, ¿no? Porque el despertar de conciencia, déjenlo pongo acá, ¿no? Él diría acá, cuidado, ¿no? Porque el despertar el despertar, el despertar de conciencia no significa desarrollo espiritual. Y esto es algo que a veces nos cuesta trabajo entender o no entendemos, ¿no? Porque el hecho de que se haya descubierto la semillita, ¿sí? Incluso que tengas estas 4 señales, no significa que esta semilla está germinando y, y que vas a tener este desarrollo espiritual para que logres la liberación, logres la iluminación, ¿no? Que esto sería aquí, ¿no? O sea, o lograr la liberación sería, digamos, un primer paso, o lograr la iluminación, ¿no? Entonces, este sería el desarrollo espiritual, ¿no? Que realmente tu semilla germina y empieza a crecer, ¿no? Las raíces hasta que logra nacer este, esta flor de loto inmaculada, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que va a tocar aquí en esta lección, ¿sí? Donde dice la Marichan, en esta lección hablaremos de cómo iniciarnos en este desarrollo espiritual, cómo introducirnos conscientemente en este camino espiritual, ya que se dio el despertar de la conciencia. Y en la lección pasada decía, aguas, ten cuidado porque este despertar de conciencia es un momento de fertilidad que puede durar unas semanas, unos meses, unos años, y luego, si no logras que esto germine, o sea, puede regresar otra vez aquí, ¿no? O sea, puede volverse a cubrir esta semilla, ¿no? O sea, esta semilla puede
volverse a cubrir, ¿no? Y perdiste esa oportunidad que a lo mejor estabas esperando durante 500 vidas, ¿no? Ahorita tienes este despertar de conciencia, ¿no? Entonces, a veces lo damos esto como dado, de decir, pues es que ya lo logré ahorita, pues, lo va a tener siempre, y no, porque yo, por ejemplo, 43 años de mi vida, esto estuvo tapado, ¿sí? O sea, era yo locayata y estaba metido en mi trabajo, en mis estudios, en todas las actividades mundanas, ¿no? Entonces, y conozco muchos amigos que empezaron conmigo, y hoy día ya se desconectaron, ¿no? Este, y no siguieron el camino, regresan, se los volvió a tragar, yo digo, la realidad, se los tragó la coyuntura, se los volvió a tragar el samsara, porque el samsara es muy poderoso, es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que tu semilla no vuelva a, a ser tapada por los velos, por el lodo, y que en cambio germine, ¿no? Entonces, lo que dice el Lama Rinchen es que en la medida que estemos desvinculados de nuestra esencia, esta es nuestra verdadera esencia, esta flor de loto maravillosa. Pero dice, la única diferencia es que nosotros no la hemos reconocido. Entonces, la doble luminosidad del Buda es que el Buda ya reconoció su naturaleza, ¿sí? Nosotros a lo mejor apenas estamos descubriendo nuestro potencial búdico, nuestra semilla, ¿sí? El Buda tiene la semilla y tiene la flor, ¿no? Tiene el gen y tiene la flor. Y nosotros nada más tenemos el gen, ¿sí? Entonces, el, dice acá, el problema es que estamos desvinculados de nuestra esencia, ¿sí? Y en la medida en que estemos desvinculados de esa naturaleza primaria, de esta conciencia primaria, dice, podemos llamarla de la chispa divina, o algunos le llamarían de Dios, en la medida que estemos desconectados de Dios. Dice, en el budismo le llamamos naturaleza búdica o potencial búdico o el gen espiritual. Dice, se puede ver desde distintos ángulos. Dice, en la medida en que estemos desvinculados de esta naturaleza, vamos a necesitar y vamos a buscar apoyo fuera de nosotros. Y vamos a buscar alianzas, ¿sí? Entonces, lo quiero representar así, ¿no? O sea, nosotros estamos acá, tenemos esta semilla, pero estamos desvinculados de nuestra naturaleza, ¿sí? Estamos, apartados de ella, ¿no? De esta naturaleza. Vas a pensar, ya la sacamos del lodo, pero sigue desvinculada. Entonces, como está desvinculada, lo que buscamos es una alianza, ¿sí? Buscamos un refugio, ¿sí? En realidad no necesitaríamos esto, ¿no? Si estuviéramos conectados con nuestra naturaleza, con nuestra esencia. Pero como estamos desvinculados de ella, entonces buscamos algo como para que nos conecte, ¿no? Con esta esencia, ¿sí? Esto es lo que estamos buscando, ¿no? Pero algunas de estas alianzas son tóxicas, ¿no? Y nos llevan a un falso camino, ¿sí?
nos llevan acá a lo que llaman Lama Rinchen, estas flores de loto de plástico, ¿no? Entonces a veces acabamos acá, ¿sí? Y no nos llevan hacia acá. Y a veces podemos encontrar un verdadero camino espiritual que nos conecte para recuperar este vínculo, ¿sí? Con nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunas de estas alianzas? Él le llama tóxicas. Yo creo que a mí la palabra tóxica me suena muy fuerte. Este, el, y por eso quise crearles este cuadro, porque Lama Rinchen dice, tenemos que descubrir de qué dependemos, cuál es aquella cosa, persona o situación a la que recurrimos. Y a veces recurrimos a sustancias como alcohol, drogas, comida o bebida, ¿sí? O perfumes, o cualquier sustancia que nos anestesie del dolor, ¿no? El, Hay gente que decía en la lección, es un punto crítico, cuando él dice, hay gente que es demasiado sensible a, al sufrimiento, no soporta todas las fallas que ve en este mundo, y entonces Exacto. recurre a las drogas. Y entonces se aleja, se desvincula más. En vez de acercarse, se desvincula más, ¿no? El, Hay personas que se refugian en su familia, en parejas o amigos, para tener un acompañamiento a su dolor, ¿no? Obtener un consuelo, ¿no? Alguien que te apapache, alguien que, sí, que te sobe en el momento en que te caes, ¿no? Hay otros que se refugian en su estatus o títulos o carrera, trabajo, estudios, en las actividades para obtener reconocimiento, ¿no? Este, de los demás. Hay gente que se distrae en viajes, paseos, pasatiempos, hobbies, ¿sí? O sea, y esto a veces es para mantenerse ocupado, ¿no? Distraído con algo, ¿sí? El, Libros, películas, ¿no? A veces la se asombra, ¿no? Porque hubo una época en mi vida, iba al cine diario, ¿no? Iba al Bella Época o al Electra, donde cambiaban las películas diariamente. Este, yo ya hace mucho que no voy al cine. Es más, no tengo ni televisión en la casa. Entonces la gente dice, wow, ¿en qué te distraes? No, no lo necesito, ¿sí? O sea, este, a veces sí puedo ir a ver a una película, prefiero que sea sobre un tema espiritual, ¿no? Pero bueno, puedo ver alguna película con mis hijas o con algún amigo. No tengo problema, ¿no? De verlo, pero no, no es una necesidad así como en otra época de mi vida lo tuve, ¿no? O buscamos ganancias, dinero, colecciones, joyas, autos, bienes, ¿no? Y Lama Rinchen dice, la pregunta es qué alianzas hemos forjado y cuáles de ellas son sanas y cuáles de ellas son tóxicas. Cuáles de ellas nos pueden ayudar hasta cierto nivel y cuáles tienen limitaciones y no nos pueden elevar a la perfección del ser. Esto creo que no es noticia para nosotros, pero es muy importante detectarlo, detectar en nuestra vida de qué dependemos. O sea, de estas cosas o a todas, podemos estar agarrados. ¿A cuál estamos agarrados, no? Este, Al alcohol, a un amigo, al trabajo, al estudio, a un hobby,
¿sí? O a todas, ¿no? ¿Sí? Tú lo sabes, ¿no? ¿A qué te agarras? Es así, decíamos que nadie puede estar en el océano sin nada a qué agarrarte. Necesitas tener un salvavidas, una cuerda, una llanta, una lancha, un barco, una isla. Necesitas algo, unos flotadores, un brazo, algo a lo que te agarres. Si no te ahogas, ¿no? Si estás en medio del océano. Entonces, nosotros agarramos a estas cosas y esto es una cosa bien, bien importante en el camino. Déjenme decirles, ninguna de estas cosas es mala por sí, ¿eh? No es malo que tengas contacto con sustancias o personas o actividades o distracciones, ¿sí? O ganancias. El problema no son estas cosas. El problema, lo voy a poner acá. O sea, el problema no son esas sustancias, personas o actividades, etcétera, ¿sí? El problema es la relación que establecemos con ellas y lo que esperamos de ellas. Y ahí está el problema, porque a veces esperamos cosas de ellas que no nos pueden dar. Entonces, como dice la frase, el que siembra expectativas cosecha frustraciones. Y entonces chillamos, nos duele, sufrimos, ¿sí? Pero el problema no es de esas cosas, el problema es que le pusimos a esas cosas, le esperábamos que nos dieran cosas que esas cosas no nos pueden dar, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, personas, actividades, no son malas en sí. El problema es la relación que establecemos con ellas. Cuando decimos, es que esta persona sí me va a hacer feliz. Es que este trabajo sí me va a dar la felicidad. Es que en esta casa, wow, ahí sí sería feliz. ¿Sí? O con este Lamborghini o este automóvil, wow, ahí sí tendría la felicidad. Y sí, a lo mejor el día que te lo ganas o te lo dan, sientes mucha felicidad, pero cuando lo rayan, o se descompone, entonces tienes un gran sufrimiento, o te lo Eso es. roban, ¿sí? Entonces, el problema es lo que esperamos de esas cosas, porque esperamos que nos den una felicidad permanente, que es imposible. El problema es el apego que tenemos por estas cosas. En última instancia, estas cosas son perecederas, son finitas, se terminan, se acaban, son impermanentes. Y cuando se acaban nos hacen sufrir, ¿sí? Porque estos bienes pues, de repente están y de repente no están. Las cosas materiales no tienen palabra, ¿no? Vienen y van, ¿no? Estas distracciones a veces nos dan mucha felicidad, pero llega un momento a veces que nos pueden dejar hasta vacío o ya no nos llenan. Igual estas actividades, de repente nos podemos sentir solos con ellas. Nuestros seres queridos desgraciadamente enferman, mueren, ¿no? Los perdemos, o nos dejan, o se van, o desaparecen, ¿no? Entonces, el problema no es, si tienes esto, disfrútalo, ¿no? Este, agradécelo, ¿sí? O sea, esto puedes acá, disfrutarlo, puedes, el, todas estas cosas, no está mal la felicidad que te dan esto, agradece que tengas, agradece, es parte de tu mérito,
pero no te apegues a ello, ¿no? ¿Sí? O sea, el problema está en la relación que establecemos, o sea, ve la relación que estableces con ello, con todo esto. Este es el... Y aquí vamos a ir a algo muy profundo. Si, si nuestra verdadera naturaleza, voy a ponerlo acá, si nuestra verdadera esencia, naturaleza, es infinita, permanente, nada finito, nada impermanente nos va a poder llenar. Por eso siempre sentimos una sensación de vacío, ¿sí? Porque algo finito no puede llenar algo que es infinito, ¿sí? Es como si pensáramos que con una gotita de agua vamos a llenar todo el mar, ¿no? No, o sea, entonces le estamos pidiendo a esa gotita que cubra todo el mar y es imposible, ¿no? Entonces, en esta primera parte, lo que nos dijo Lama Rinchen es, ok, para lograr el desarrollo espiritual, primero tienes que dejarle de poner tantas expectativas, tantas veladoras a la felicidad mundana y girar a la felicidad espiritual. No es fácil, decíamos, ¿por qué? Porque estamos atrapados en los 8 dharmas mundanos, ¿sí? El, entonces, este despertar de conciencia que tenemos, si no rompemos acá nuestro apego a los intereses mundanos, esta semillita no va a germinar a que logres el despertar, el desarrollo espiritual hasta que logres la liberación o la iluminación, ¿no? En cambio, lo que dice Milarepa, si tú logras trascender los 8 intereses mundanos, el camino espiritual se va a dar, se va a dar, vas a encontrar a los maestros, las enseñanzas, los gurús, todo lo vas a poder encontrar hasta que llegues a la liberación. No va a haber obstáculo ahí. Entonces, el, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos ir y cuál es la ruta? ¿No? Nosotros empezamos acá en el campamento base, empezamos a subir, llegamos al primer campamento, al segundo campamento, ahí nos atoramos y empezamos a ver la parte de Gampopa, porque Gampopa nos decía, tú tienes esta semilla, tienes el potencial búdico para poder llegar a la cima, ¿eh? Pero necesitas una apreciada vida humana para poderlo lograr, ¿ok? Y necesitas un gurú, las enseñanzas, ¿sí? Él es un gurú, Gampopa, un gran gurú, ¿no? Pero ya no está aquí, ¿no? Entonces recurrimos a otro gurú, al Lama Rinchen, acá. Lama es igual que gurú, ¿no? Y él nos ofrece este curso del despertar a la no dualidad, ¿sí? Pero Lama Rinchen nos dice, a ver, sí es cierto que tienes este potencial de llegar acá, pero ahorita estás aquí en el pantano, ¿sí? Aquí estamos. Ok. Entonces, en este pantano, puede tu semilla estar cubierta o puede ser que ya se haya descubierto y ya tengas el despertar de conciencia, ¿sí? Ahora lo que tienes que cuidar es que no te vayas a con falsos caminos, falsos maestros que te lleven a las flores del loto de plástico. Entonces, ¿cómo logras
que este despertar de conciencia se convierta en tu desarrollo espiritual, ¿sí? O sea, para que esto empiece a germinar aprovechando el momento de fertilidad hasta que esto se convierta en esa maravillosa flor del loto, ¿no? El, entonces, quise, quise el, con estas enseñanzas del Lama Rinchen y el otro día que me tomé 2 Coca-Colas pensando que eran la felicidad, el nirvana, y luego no podía dormir y al otro día tenía que salir de viaje, temprano. Entonces vino a mi mente este mapa y, y es, ok, si yo estoy aquí en la semilla cubierta, donde mi conciencia es estéril, está latente, ¿no? Porque aunque esté cubierta, siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí esa conciencia. No puede, por mucho lodo, toneladas de lodo, por muchas tonterías que haya hecho en esta vida, en otras, por mucho daño que me haya causado y le haya causado a otros, siempre está ahí, pero está cubierta, ¿no? Ok, de repente puedo sentir la inquietud, cosquillas de decir, no, yo creo que hay algo más. Yo creo que, yo creo que no estoy condenado a sufrir, ¿sí? Mucha gente piensa que está condenado a sufrir por siempre, de que el mundo es malo, que la gente es mala y que esto es la única realidad que existe, todo es el lodo, ¿no? Pero de repente sospechas y dices, no, o sea, ¿por qué puede existir gente como Lama Sondru o Lama Rinchen o el Dalai Lama o Choquinigma o Mingyur Rinpoche? O sea, ¿por qué puede existir gente que no forman parte de este pantano, no están atrapados en la maldad, ¿sí? No están atrapados en la mentira, en el engaño, ¿sí? Este, ok, Dulce. Entonces, este, por eso hoy estoy tomando agüita. Este, entonces, cuando descubres que no importa la tragedia que vivas, que la puedes cambiar, ¿sí? Y cuando te das cuenta también de, de la falsa felicidad, que eso tan bonito que vives y que sientes cuando tienes una bonita comida, una comida rica, una buena bebida, amigos, familia, un buen trabajo, buenos estudios, un buen viaje, cuando tienes dinero, cosas, que esto no está mal, ¿no? Cuando tienes eso, pero descubres que no es tan bueno como parece, que no es la verdadera felicidad, pues siempre se termina, siempre me deja con ganas de más, insatisfecho, con una sensación de vacío. Entonces digo, ok, no está mal esto, pero ¿cuántas veces he buscado la felicidad aquí? Por ejemplo, cuando alguien se enamora de alguien y piensa, es que esta persona me va a dar toda la felicidad y luego resulta que lo andas odiando y no lo puedes ni volver a ver, ¿no? A ese ser, ¿sí? O lo odias, ¿no? O sea, lo acabas odiando, ¿sí? Y era el que te iba a dar toda la felicidad, ¿no? O esa casa, o ese coche, o todas estas cosas, no están mal, no están mal, o sea, a veces te ayudan a soportar este mundo ingrato y cruel, ¿no? Pero te das cuenta, ya tienes la cosquillita de que no, debe haber otra felicidad, una felicidad que no sea perecedera, que no dependa de cosas impermanentes, que no me deje insatisfecho, que no me deje con ganas de más. Y entonces te conviertes en un buscador, ¿sí?
Y un buscador es el que empieza a buscar, ¿sí? A buscar en el supermercado espiritual, ¿no? Te vas a la cábala, te vas con los masones, te vas con los cristianos, te vas con los judíos, te vas al comunismo, te vas al hinduismo, o te vas con los jainistas, ¿no? Y estás buscando maestros, enseñanzas, ¿no? Acá. Y puede ser que nunca encuentres, ¿no? Que estás ahí. Pero puede llegar un momento en que encuentres un verdadero camino, ¿sí? Un camino que sea verdadero y que tenga corazón. Esas son las dos cosas que estarías buscando, ¿sí? Y a veces no lo creemos porque nos han engañado tantas veces, nos han llevado al baile tantas veces, porque nos quieren sacar el dinero, o nos quieren controlar, o nos quieren manipular, o el maestro está lleno de orgullo y lo único que quiere es su fama. Entonces, o está inventando su propia religión o su propia teoría. Entonces, no encontramos a veces pero estamos buscando. Ahora, pero ya si encuentras, ahí viene el, esto que llama la Marrinche en el inicio del camino espiritual, ¿no? Una manera de darte cuenta es cuando ya no buscas la gratificación instantánea, ¿sí? Este es un punto bien importante y lo quise mostrar con esta tabla, que curiosamente yo esta tabla la trabajé antes de entrar al budismo, en algo que yo llamaba la reingeniería personal. Cuando uno viola principios, como por ejemplo mentir, robar, violar, matar, drogarse, obtenemos una ganancia inmediata, obtenemos un placer, ¿sí? Obtenemos algo tangible, ¿sí? Algo tangible y visible, ¿sí? Pero va a haber un costo alto, ¿sí? En cambio, cuando nos alineamos a principios de, ok, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a violar, no voy a matar, no voy a drogar, voy a pagar mis impuestos, ¿no? Ahí, este, la ganancia es inmediata o de largo plazo y a veces es espiritual intangible, ¿sí? Pero la ventaja es que no tenemos ningún costo, ¿sí? Pero muchas veces hemos estado apostándole a este camino, ¿sí? De la violación de principios. Y entonces saltar a esto era lo que yo llamaba una reingeniería personal, ¿no? El cuesta trabajo, ¿no? Cuando hemos estado así, pasarte a ¿sí? Lo que es más fácil es pasarte el alto, y más en la noche, pues nadie me está viendo, ¿no? Pero a lo mejor vas con tu hijo y tu hijo le estás dando el mal ejemplo y luego él de joven se va a pasar el alto y a lo mejor tiene un grave accidente, ¿no? El, entonces, la violación de principios siempre se paga, ¿sí? Tarde o temprano, ¿no? Siempre hay consecuencias, tarde o temprano, en esta o en la otra vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, se requiere carácter, se requiere voluntad para alinearnos a principios, pero yo cuando lo empecé a hacer, déjenles cuento aquí brevemente, esto les decía que yo lo hice antes de entrar al budismo. Y sí, cuando
uno se alinea a principios, o sea, por ejemplo, vas a pensar que toda mi vida estaba yo acá desalineado de principios. Voy a poner un solo ejemplo, ¿no? O sea, que era por ejemplo, la impuntualidad, ¿no? Llegaba tarde a todos lados. Entonces, de repente, cuando empecé a hacer mi reingeniería, que fue, ok, tengo que alinearme a principios, ¿sí? Entonces, esta parte, el, te da como una especie de poder, porque el, esto da resultados, ¿sí? Pero si no tienes enseñanzas espirituales o si no controlas la mente, esto fue como aquí tienes esto te da poder o te da el, yo lo represento de esta manera. Imagínense que están, o sea, en un camino, este, y y cuando te empieza a alinearte a principios, es como que tuvieras un acelerador, ¿no? Entonces imagínate, que estás en, que estás en un coche y no sé dibujar muy bien, pero imagínense que esto es un cochecito. El, Va a estar un poco chafa mi coche, pero este, imagínate que estás aquí en un Está cochecito padrísimo. y de repente empiezas, sí, bueno, no me vayan a copiar mi diseño, porque está patentado. El, entonces, imagínate que estás aquí tienes tu coche, ¿no? Y entonces empiezas a alinearte a principios. Entonces, la alineación a principios va a ser como un acelerador, ¿sí? Alineación a principios. Entonces, esto va a ser igual a la aceleración del coche, ¿no? ¿Sí? Empiezas a tener como poder, ¿sí? Porque en vez de llegar tarde y tener que dar excusas, pretextos, explicaciones, ahora yo llegaba a tiempo y ya no tenía que dar explicaciones. Y ahora, si la otra gente llegaba tarde, ahora a mí me empezaban a dar disculpas o a darme explicaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, esta parte, empiezas a acelerar, 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 ¿sí? Pero ¿qué me pasó a mí? Que de repente viene una curva y llegas aquí a la curva y resulta que dices, ok, ¿dónde, dónde está el volante? Y no lo tienes. El volante es la sabiduría, es el Dharma, ¿sí? ¿Y dónde está el freno? El freno es el control mental, la meditación, ¿sí? Y, y bueno, los que están meditando, los que han visto que no es tan fácil controlar la mente, ¿no?
Entonces, a mí lo que pasó fue que me estrellé, ¿sí? Y me fui al precipicio. Este, Ya somos dos. porque, guau, porque para que funcione esto, tú requieres, por eso es la maravilla del Dharma. El Dharma tienes el triple entrenamiento. Y este triple entrenamiento son tú requieres, ok, la ética, la Marrinchen le llama la virtud, o puedes llamarle la nobleza de carácter, ¿no? O le puedes llamar esto la alineación a principios, ¿sí? Era como yo le llamaba. Entonces, esto lo requieres, llaman los 10 mandamientos, ¿no? ¿Sí? Como le llames, esta parte ética, este, no puedes basarte toda tu reingeniería, todo tu cambio. Sí es poderosa, logras acelerar y logras moverte, pero necesitas tener, esta ética le llaman Shila en sánscrito. Necesitas la meditación, ¿sí? Que es el samadhi, ¿sí? El control mental, ¿sí? Domar tu mente, ¿sí? Estar atento y alerta, ¿sí? Los que meditan acá, Drampa y Shishin, ¿no? Si no conoces a estos dos amigos, no sabes cómo trabajar con ellos, entonces no vas a tener el freno, ¿no? Porque este es el acelerador y este es el freno, ¿sí? Entonces, cuando viene el, la curva, con la meditación, porque aquí van a seguir surgiendo las tentaciones y los desafíos, ¿sí? Y con la meditación paras, ¿sí? Pero necesitas el volante, que es la sabiduría, es Prajna. Y de ahí viene, cuando hablamos de Prajnaparamita, por eso cuando recitamos el Sutra del Corazón, ¿sí? Conectamos con Prajnaparamita, con el Sutra del Corazón. Y este es el volante, ¿sí? Y cuando tienes estos freno y volante, no importa si venías tan rápido, puedes girar o puedes frenar, ¿no? Entonces vienes así y, ok, das la vuelta, ¿sí? O paras. Si no, te va a pasar lo mismo que a mí, ¿no? Que fui bolas al hoyo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que me di cuenta que me había convertido en un aprendiz de brujo, ¿no? Porque quería yo inventar mi propio cambio, ¿sí? Y en cambio, con el Dharma está uno yendo a lo seguro. Por eso empezamos la sesión con esta bella oración de Namo Guruye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. O sea, me refugio en un guru que realmente tenga linaje, que pueda ver quién es él, quién es su maestro, quién fue el maestro de su maestro, quién fue el maestro del maestro de su maestro, hasta que llega al Buda. Ok, ¿y este Buda quién fue? ¿Y realmente logró la eliminación? ¿Sí? Y su enseñanza realmente es verdadera y tiene corazón, ¿puedo confiar en ella? Déjame experimentarlo, o sea, no lo tomo como un dogma, lo experimento, lo pruebo. Y cuando veo que es bueno para mí y bueno para los demás, ok, lo sigo. Y, y, en y los amigos espirituales que van más adelante que yo en el sendero, que me pueden ayudar con un consejo o me pueden ayudar cuando me desvío, cuando me caigo, ¿no?
Porque es muy fácil que yo me vaya hacia las flores de loto de plástico o que la semilla se vuelva a cubrir y que pierda esta gran oportunidad. Entonces, está en juego tu felicidad, está en juego tu vida, está en juego esta gran oportunidad que tenemos en esta vida de alcanzar la iluminación. Entonces, lo voy a dejar aquí, pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, esta lección, como ven, o sea, ni siquiera he empezado acá de cómo subir acá, qué es lo que dice la Lama Rinchen, que era lo que yo pensé que íbamos a ver, pero me quise regresar a estos puntos que Lama Rinchen los toca, pero quería profundizar en ellos, porque si no entendemos esto, entonces es muy fácil desviarnos, ¿no? Y pensar que, yo estoy subiendo acá, me estoy desarrollando espiritualmente, pero ya me desvié o sigo atrapado por los 8 intereses mundanos, ¿sí? O sigo aquí metido en el supermercado espiritual. Entonces, vamos a dejarlo acá y la próxima vez vamos a tocar el gran tema que toca de los diferentes niveles de la divinidad, ¿no? El contacto con la divinidad, pero desde una perspectiva no dual, y ver esa maravillosa meditación tan profunda que hace en la lección 3, ¿no? Pero todo esto es un tema apasionante, y conectarlo con lo que vimos en las escuelas filosóficas. Entonces, vamos a hacer una pequeña meditación para cerrar. Entonces, vamos a ponernos en posición erguida, sobre todo la espalda recta, y vamos a hacer una inhalación y una exhalación profunda. Y vamos a conectar ahora con nuestra motivación. ¿Qué nos trajo hoy aquí? ¿Qué nos trajo a este curso? ¿Qué fue lo que nos trajo a esta vida? ¿Qué estamos buscando de esta vida? Y con lo que hemos visto, o sea, realmente hay sufrimiento en este mundo. Ah, yo he conocido el sufrimiento y ese sufrimiento es producto del azar, es producto de un Dios maldito, es producto de los malos gobiernos o de las equivocaciones que hayan cometido mis padres conmigo, o mis hermanos, o mis maestros, o mis jefes. ¿Cuántas veces he buscado la felicidad en esas 2 Coca-Colas falsas? Bueno, no son falsas, son verdaderas, pero que luego te das cuenta que no te dieron toda la felicidad y que a lo mejor hasta pagaste un precio, que no podías dormir. Realmente la culpa de el sufrimiento es del triple veneno, de la ignorancia, de no conocer estas cosas, porque permítanme decirles algo, todo esto ya lo sabían, todo esto ya lo han estudiado en esta o en otras vidas, en este o en otros caminos.
como dice mis coach que he tenido, ¿qué pretendes no saber? Pero ¿por qué si lo sabemos, por qué seguimos cayendo una y otra vez en el mismo error, en las mismas fallas? Y la pregunta es si voy a volver a desperdiciar esta preciada vida humana que hoy tengo en futilidades sin sentido. Porque no importa lo que haga, no importa si tengo o no tiempo, cualquier cosa que haga, si la conecto con mi motivación, la estoy convirtiendo en una actividad espiritual. No importa que mi trabajo sea barrer pisos o lavar trastes, hacer lo que tenga que hacer, lo puedo infundir del Dharma. El problema no son las sustancias, la gente, las actividades. El problema es la relación que establezco con estas cosas. Y ahora me pregunta mi corazón, ¿realmente creo que la felicidad mundana es el objetivo? ¿Voy a seguir prendiéndole veladoras, esperando que me dé lo que no me puede dar? ¿Realmente creo que existe una felicidad espiritual, el nirvana, que me permita liberarme de todo el sufrimiento? Y si, y si es así, ¿cuál es el camino para lograrlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que entrenar? ¿Qué tengo que saber? ¿Cuál es mi acelerador? ¿Cuál es mi freno? ¿Cuál es mi volante? Y ahora conecta con tu gen espiritual, con tu semilla espiritual. Ahí está. No importa lo que hayas hecho en esta o en otra vida. No importa cuánto lodo tengas encima. No importa lo mal que te hayas portado. No importa a cuántos hayas dañado o te hayas dañado a ti. Todo eso se puede purificar. Todo eso puede sanar. No significa que sea fácil, pero no es imposible. No importa la situación que estés viviendo, porque a lo mejor ya se te agostó, ya se te acabó el mérito que traías. Puedes volver a generar más mérito. Y ahora revisa si ya ya despertó tu conciencia, si ya tuviste este despertar de conciencia. ¿Y cómo lo sabes? Cuando surge la virtud espontáneamente en ti, cuando surge la generosidad en ti de manera espontánea, cuando surge la paciencia, la tolerancia, y cuando surge en ti este deseo de estudiar el Dharma, de practicar el Dharma, son señales de que estás en un momento fértil, pero date cuenta
ten cuidado, como dice el Lama Rinchen, porque este momento de fertilidad no dura para siempre. Puede durar unos días, unas semanas, unos meses, unos años, unas décadas. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lograr que no se pierda ese momento de fertilidad? Y hay dos claves. Una clave es cuando logras desvincularte de los 8 intereses mundanos. Y llévate de tarea estar pendiente, estar atento de cuando tu vida está siendo manejada por la ganancia o la pérdida. Tienes un poco de ganancia y te inflas. Tienes un poco de pérdida y te desinflas. Tienes un halago y te inflas. Alguien te cuestiona un poquitito y entonces tu caballito o tu yegua se desinfla. Tienes un poquito de sufrimiento y te vas para abajo. Tienes un poquito de felicidad mundana y te sientes el rey o la reina del universo. Entonces, llévate la tarea de estar pendiente de cómo los 8 intereses mundanos nos mueven, como una veleta es movida por el viento. Y mientras ese viento te siga moviendo, el viento de los 8 intereses mundanos, es difícil que puedas lograr el desarrollo espiritual. ¿Y cómo sabes que el desarrollo espiritual ha empezado? Dice Lama Rinchen, es cuando tú te haces cargo de tu desarrollo espiritual, cuando tomas las riendas de tu desarrollo espiritual, cuando tú te haces responsable y ya no estás esperando que venga un Dios y te salve, o que te saques la lotería, o que algo cambie afuera. Tomas las riendas de tu camino espiritual. Ahí empieza el desarrollo espiritual. Vamos a tomar una inhalación profunda y hacemos una exhalación como un suspiro y vamos a hacer la dedicatoria de los bodhisattvas de Shantideva. Le hacemos una postración física, mental o verbal. Dedicación de los bodhisattvas por Shantideva en el Bodhicharyavatara. Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo ni sea despreciado ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias.
que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir, que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados, que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y si ha nacido en ti el espíritu de la bodichita, puedes recitar el último párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. 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 Así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias a todos.